Debió de ser por el año 50 y pocos, 52, 53. Él trabaja entonces como escaparatista, uno de los escaparatistas del Corte Inglés. Pues lo conocí hace unos 30 años en una asociación cultural que habían empezado ellos mucho tiempo antes en San Antón. Cuando le conocí, creo que le conocí en el Club de Amigos de la UNESCO, por cierto, sí, creo que le conocí allí haciendo alguna tarea de su trabajo, de su arte. Nos conocimos en una manifestación del 1 de mayo, si no recuerdo mal, que además estaba prohibida, pues fue en el año 1975 aquí en Madrid. Lo conocí en el Casón. El Casón era lo que es ahora, entonces era el Museo de Reproducciones Artísticas. Fue con motivo de la preparación de una monografía sobre un amigo suyo que llevaba muchos años en el extranjero y al que veía muy poquito, que fue Ángel Duarte, también fallecido hace 3 años escasos. Yo lo conozco sobre todo de las exposiciones de primavera. De hecho, dedicó casi toda su vida a la promoción de compañeros y amigos artistas, la creación de las exposiciones Primavera Arte al Aire Libre, que duró 30 años, de 1953 a 1973, y 2 exposiciones colectivas antológicas, terminando la última en 1983 en el Centro Cultural Conde Duque. Al principio exponíamos en la calle con la colaboración de la Feria del Libro, pero luego ya todo se llevó al retiro a la casa del pobre y el rico, y ahí en esa caseta que había entonces, que yo no sé si seguirá existiendo, ahí se hacían las exposiciones. Era la primera vez que en España se hacían exposiciones de arte con pretensiones serias al aire libre. Y además hay que tener en cuenta que era España entonces, en el año 50 y tantos. Ver una exposición en una galería era una cosa extraña, la gente se creía que había que pagar. Los museos no iban ni la 10ª parte de los que van ahora, la gente no tenía apenas información de eso. Había unos cuantos que sobrevivíamos como podíamos en aquella situación. Y todo eso dio por resultado que cuando apareció esto fuera una novedad y empezó a ir a la gente. El panorama artístico en la dictadura franquista era de lo más pobre y de lo más ramplón, y además estaba muy centrado en unos espacios, y eso fue lo que hizo Julito, es abrir los espacios, es sacarlo fuera, es hacer que mucha gente que nunca ha entrado y a lo mejor no ha vuelto a entrar en una galería se interesara y se parara y preguntara, y tú les explicabas los cuadros y les explicabas cosas, y acababan como muy impresionados de un mundo que no conocían y que veían, de repente descubrían que tenía mucho interés y que les podía comunicar cosas. Esto era una cosa completamente al margen de todos los estamentos oficiales. Por eso tiene su mérito, claro, precisamente porque se hacía con mucho esfuerzo y sin medios, prácticamente nada, el martillo y los clavos y la voluntad de la gente que colaboraba, ¿no? Así se hacían las cosas. Afluencia más o menos, pero público siempre tenía, y como decía hace un momento, eran unos visitantes como muy particulares. A mí me parecían gente que apreciaba mucho el arte, ¿no? Y que apreciaba bastante el arte en esas situaciones, en la calle. La verdad es que yo tengo unos recuerdos estupendos de esas exposiciones, porque además hacíamos guardias de 2 en 2 o 3 en 3, y acabábamos haciéndonos muy amigos, porque gente que conocías pero que no habías tratado a fondo, en esas guardias que nos pasábamos toda una tarde allí hablando, pues acabábamos estableciendo unas relaciones muy entrañables que han durado luego mucho a través de los años. Y eso fue una cosa de tipo natural, digamos, una muerte natural, ¿no? Pues fueron muchos años, que fueron, yo qué sé, 30 años, 20 y tantos años, no sé, bueno, yo tengo todavía un catálogo ahí de, me parece que 25 años, ¿no? Pues claro, eso llega un momento que ya no tiene sentido, ¿no? Y es un poco, digamos que murió de muerte natural.
Bueno, la obra de Julio Álvarez es una obra que tiene varias etapas, desde el punto de vista, digamos, de estilos. Y luego el fondo de la obra, el contenido, digamos que es una obra bastante humanista, bastante preocupado por el ser humano, por la existencia, el dolor, la alegría, el amor, la paz. Si tú que has visto ya un poco te das cuenta que hay etapas diversas. Hay una serie de cuadros dedicados al amor, a la relación de pareja, la amistad, la mujer, y esculturas también muy significativa, rodeados siempre de símbolos como un pez, un pájaro, alguna flor. En casi todos los cuadros existe, y alguna luna. Bueno, yo destacaría su conciencia social, es decir, a mí me parece que si me tengo que pronunciar por un común denominador, es eso, es obra figurativa, obra en la que, sin caer en panfletos, sin hacer un arte fácil, trata de denunciar una situación social que él considera injusta. Yo creo que era un buen dibujante, la forma entendida muy bien, aunque un poco bruscamente, quizá demasiado apegado a ciertos aspectos del cubismo. A él le gustaban muchísimo los clásicos, o sea, en todos los extremos. Entonces, en su obra hay siempre reminiscencias clásicas, siempre hay personas de la época de Jesucristo, por ejemplo, aunque no sean Jesucristo, pero que parecen. Tenía siempre un contenido social, y cuando se tiene un contenido social, que yo también en mi arte también lo tengo, a veces se acierta y entonces está muy bien, y si no se acierta, pues es un pastiche. Entonces él tiene obras que son muy interesantes porque ha conseguido ese contenido social que él quiere transmitirlo, y otras veces no lo ha conseguido. Y Julio en el fondo hacía también eso. Lo que sucede es que en su obra ves un desnudo, ves una mujer fregando, ves un hombre sentado, no está propiamente la denuncia, pero con su actividad y eso, pues él sí que está. Yo creo que en ese sentido fue un adelantado. Era un hombre culto, y le gustaba que en sus cuadros de alguna manera estuvieran esa presencia, ¿no? Bueno, él tenía un componente, como escribía muy bien y era bastante poeta, pues tenía siempre un componente lírico muy grande, ¿no? A veces un poco rebuscado, ¿no? Un poco enrevesado. En conjunto yo creo que es una obra que tiene mucho interés, y sobre todo porque representa muy bien un momento de la sociedad española en el que todo el mundo quería gritar, o sea, que mucha gente quería gritar, y él lo hacía con su obra. Julio era aparentemente, para decirlo en palabras muy coloquiales, un cachondo, pero solo aparentemente. En el fondo era un tío muy serio, que creía en muchas cosas que los demás creíamos también, por eso fuimos amigos. Creo que lo que debemos destacar de Julio es sobre todo esta faceta que antes hemos comentado de hombre con compromiso social y entregado a los demás, un auténtico agitador social. Él tenía una capacidad de aglutinar gente, y yo creo que para Julio era muy importante el sentirse rodeado de amigos y saber que él es el que lo organizaba y el que lo mandaba, porque eso sí que era muy consciente de que él era el que lo organizaba y que él mandaba, y que si tú no le hacías caso, tú te ibas. Tenía un genio, un carácter volcánico, es decir, por la mañana podía estar sumamente cariñoso y dulce, y por la tarde estar que no ser otra persona, sumamente difícil. Sí. Hombre, no era un hombre fácil, era un hombre con un carácter muy especial, era muy susceptible, había que tener mucho cuidado porque enseguida se le podía dañar, y era un hombre complejo,
y hacer homenajes, por ejemplo, homenajes con convocatorias masivas, tanto de artistas amigos como de niños dibujando. Es decir, por ejemplo, cuando hizo la convocatoria de Salvat Maudes, el Palacio de Maudes, que era el antiguo hospital de jornaleros, que ahora es la Consejería de Obras Públicas, la campaña más importante la hizo Julio Álvarez, con pancartas, dibujos, vinieron 4.000 niños a dibujar por los alrededores. O sea que el homenaje, por ejemplo, con corrida goyesca a Goya, homenaje a Picasso también, que convocaba a muchísima gente. A él le encantaba estar en ese tipo de cosas cuando estaba en situación. Últimamente preguntaba bastante a la gente, vamos. Yo he estado he hablado con él como unos 6 o 7 meses antes de morirse, y siempre me preguntaba: ¿qué tal vais? ¿Cómo van aquellas exposiciones? Pues muy bien, ahora estamos en el Puente de Vallecas, mañana vamos a San Sebastián de los Reyes, con mucha melancolía del tiempo, ¿sabes? Lo que ocurrió es que desde el año 2005, mejor dicho 2006, es decir, cuando Julio se trasladó a la calle Santa Juliana, 67, fue su última casa y estudio en Madrid. Tenía su casa estudio y abajo digamos donde guardaba las obras, taller, garaje. Ocurrió que empezó a tener una serie de problemas con la comunidad de propietarios porque se filtraba agua de los techos y le iban directamente al estudio donde guardaba las obras, y entonces pues no se lo arreglaron y él se puso muy nervioso porque cada 2x3 se le iba la luz eléctrica, claro, se quedaba sin luz y sin calefacción y sin nada. Y entonces, como él ya estaba discapacitado, tenía ya el 75%, pues era muy muy difícil para vivir allí. Se podía haber arreglado, pero no se lo hicieron. Entonces, pues aparecieron unos señores políticos de Olmeda proponiéndole que querían salvar su obra y que se trasladaran a Olmeda y tal. Le ofrecieron una casa que desgraciadamente Julio no leyó detenidamente las escrituras, que era una casa en usufructo, no en propiedad, a cambio de su piso y su estudio en Madrid. Y se lo trajeron a este pueblo de Olmeda, que es un pueblo muy bonito, pero desde el punto de vista geográfico su orografía impide que una persona discapacitada pueda vivir aquí. Y esta casa de 2 plantas con un salvaescaleras que no funciona prácticamente, que además se lo cobraron carísimo, un precio inflado de 70.000 euros, pues no era el sitio ideal para vivir él aquí. Y entonces, desgraciadamente, pues eso es lo que ha ocurrido, que después de 5 años de vida aquí, que él no estaba contento, en los últimos años pues decía que quería volver a Madrid, y de hecho lo intentamos porque ya le habíamos conseguido una residencia para regresar a Madrid, pero desgraciadamente falleció en el hospital de Arganda, en fin, por una insuficiencia respiratoria. También hay que reconocer que hubo una cierta digamos de negligencia de cuidados médicos y del cuidador. Y él sí ha tenido una vida muy llena. Su final ha sido, yo creo, bueno, el final del todo no lo sé, pero el final intermedio ese entre el estar y el no estar, o el estar incomodísimo en la vida, pues ha sido bastante
placentero en el sentido de que él ha mandado, él ha subido, ha bajado, ha hecho lo que le ha dado la gana y le importaba muy poco lo que pensaba el resto de la gente. En fin, yo creo que Julio siempre se preocupó precisamente, por eso su obra es poco conocida, porque expuso muy pocas veces. Él se preocupó menos de su obra porque lo que a él le gustaba era la amistad, las relaciones humanas y hacer homenajes a artistas ya conocidos o las exposiciones Primavera, que le ocupaba casi de una manera voluntaria, dado que él no cobraba nada. Era un personaje, yo creo, última o casi última representación de la España, digamos, la España republicana, para entendernos, la España de los años 30. Julio Álvarez o Julito debería ser recordado como el creador madrileño que siempre tenía proyectos en su cabeza para organizar exposiciones, homenajes a otros artistas olvidados o marginados por el franquismo. Yo creo que es el momento de que Julio entre en la historia del arte a través del arte en Madrid. De ahí pasaríamos a un ámbito nacional, pero creo que su lugar es la renovación artística madrileña en la posguerra española, sin que esto sea ascribirle a una tendencia determinada, aunque él prefirió la figuración siempre. Cuando uno logra salirse de su clase de obrero y entra en la otra clase, con muchas comillas, de artista, parece que se tiene que olvidar de lo anterior. Y Julio no se olvidó nunca. Eso es importante. Y su obra principal yo creo que fueron las exposiciones de Primavera, ¿no? Fue cuando él desplegó ahí toda su capacidad. Era un continuo instigador, un continuo empujador, un inquietador. Eso era Julio. Y como lo hacía además, ya te he dicho antes, con una insistencia y una contundencia que a veces cansaba, pues yo creo que habría que recordarlo así, como alguien que estableció lazos muy importantes entre ese mundo que viene directamente del cielo, como algunos artistas se creen que es, y el hombre corriente y moliente de la calle, que a veces, como te acabo de decir, no se atrevía a entrar en una galería de arte porque creía que había que pagar. Julio sirvió un poco de nexo y de puente entre esos dos estadios. Y en fin, yo recuerdo con afecto porque era muy buena persona y lo queríamos mucho todos los amigos, ¿no? Y lo que siento es eso, como se fue poco a poco degradando su salud y tal, y bien, hasta que pasó lo que pasó. Y así es. Le vamos a echar mucho de menos, la verdad. Mucho. Mucha gente. Y sorpresivamente mucha gente joven.